primera vez en mi vida que he visto un, no sé si se llama, ni siquiera me atrevo a decirle debate, ni pues un suceso como el de anoche, donde primero veíamos a dos personas que leían y se contestaban, después una silla fantasma y tres personas que acusaban a la silla fantasma. Realmente, yo no sé si el error fue del jurado al final de permitir que eso se produzca en esas circunstancias, pero no sé cuál es el balance de ustedes. O sea, al final deben haberse quedado tan confundidos como cualquier otra persona. En realidad ya esto venía de antes, ¿no? O sea, lo que vimos al comienzo es el equipo original y un acuerdo en el que el señor Tudela pidió que ese fueran los bloques y esas fueran las personas. Él pidió que eso no se moviera, ¿no? Después pasamos a un cambio en el equipo, después pasamos a otro cambio en el equipo y después pasamos a un cambio final en el equipo en que de un equipo pasaban a una persona. En dos momentos dijeron que ya no se debatía. En un primer momento por el recurso presentado ante el jurado. Sí. En un momento, justo antes de que dijeran que solo Patricia Juárez, también en algunos medios dijeron ya no debaten. Todo es una falta de respeto total a los ciudadanos, ¿no? Lo que quisimos ver era a Susana con Luis Castañeda, ¿no? Lo que vimos fue lo que has descrito, ¿no? Y como te digo, una falta de respeto total. Un acuerdo firmado originalmente, y yo la verdad es que no entiendo a veces a los abogados y a la gente que trabaja en el Estado o en política, porque después ratificaron el acuerdo. Entonces, en la mañana del domingo ratificaron el mismo acuerdo. Ambos acuerdos están a disposición de la prensa, el jurado ya los difundió. Esta mañana se paseaba, estuve en este mismo escenario, Luis Tudela, con un mail que le mandó el jurado, ¿no? Nuestra impresión era que el jurado iba a dejar debatir a quien ellos quisieran, ¿no? Entonces yo me preparé para debatir con Saldaña, o con Molina, o con Moyano. Y al final debatí con el señor invisible y mudo. ¿Con el hombre invisible? Y mudo. Es una cosa, no, realmente, yo preferí cambiar porque dije, no, esto no se puede ver realmente. Ese era el objeto, ¿no? El objeto era... Realmente. Y Molina, que iba a debatir conmigo esta noche, tampoco quiere debatir conmigo. En ningún momento han querido debatir conmigo de la agenda de políticas públicas. No han querido decir qué pasó con el túnel de San Juan. No han querido decir por qué se duplicaron las rutas a las empresas de transporte, porque el 80% de las empresas no tenían buses. No han querido decir por qué se recibió una llamada en la gestión actual dirigida a la gestión anterior diciendo qué pasó con mi ruta si no devuelven mis $18.000. No han querido discutir cómo negociaron con OAS la línea amarilla. Una innovación en la manera de corromper en infraestructura. La gestión pidió coima, no al revés, que es lo usual, ¿no? Y hay indicios de corrupción bien claros en ese tema. Cajagas está por salir, espero, un informe de Cajagas. Vi tu denuncia realmente pero grave. Funcionarios de Cajagas vinculados a empresas intermediarias, empresas de conversión de gas y empresas que vendían taxis siniestrados. A taxistas les han vendido taxis Lifan chocados. Entonces, la Caperucita Roja que pasó por acá hace un rato representa eso, ¿no? Y ahora se disfraza de Boy Scout y te habla bonito, pero lo que representan es eso. Son incapaces... son perfectamente capaces de decirte que ahorita no estamos en un estudio, sino que estamos en la playa, que el mar está cerca, ¿no? Y afirmar lo que obviamente no es cierto, con la cara de palo y como si no pasara nada. Sí, todo en mérito a una campaña, pero lo que también es cierto es que tú has calificado a la gestión de Susana Villarán como mediocre. De acuerdo. Y claro, que es una gestión que ha reaccionado a propósito de la revocatoria. Pero entonces, ustedes, claro, han salido en defensa más, no de la gestión, diríamos, sino de la institucionalidad. Y de la agenda por Lima. Y en realidad reaccionaron antes. Esto es algo que mucha gente no conoce, pero reaccionaron antes. Y este gobierno de ancha base, digamos, que es un gobierno con el Consejo, pero con otros políticos y además con personas que están fuera del Consejo, ya se lo plantearon antes. Y no hubo un acuerdo y finalmente eso no se concretó. Y además hemos visto una serie de evidencias de corregir el rumbo en una serie de temas. El gran tema del debate al comienzo del Consejo en inversión pública fue Costa Verde contra lo que ahora se llama Barrio Mío. Al año siguiente insistieron Costa Verde contra Barrio Mío y nosotros le dijimos, ¿qué les está pasando? Además, la Costa Verde no era la Costa Verde de Manolo Zubiati y de Tito Fernández Ávila con inversión privada, era una Costa Verde que era otra cosa. Y finalmente corrigieron y empezaron a trabajar Barrio Mío. En el mercado mayorista también han corregido y están trabajando ya con los sindicatos que eran sindicatos de hecho que han sido reconocidos. Y eso es darle un martillazo en la mano a algunos sindicalistas que están en Fuerza Social, porque es reconocer otros sindicatos que no están afiliados, ¿no? Y así te puedo citar un montón de ejemplos, ¿no?
Efectivamente, por eso lo hacemos. Efectivamente, reconocemos que la gestión ha hecho cosas positivas. Yo realmente no hubiera esperado que se firmaran 2 contratos de concesión por 2.000 millones de soles de inversión con la fuerza social con la que competimos en campaña. A presión, es cierto. Esos no fueron a presión, se sentaron y lo hicieron. O sea, dentro de la gestión hay gente como José Miguel Castro, como Ana Zucchetti, como Gustavo Guerra García, en sus temas, como rehacer el túnel de San Juan, los 2 túneles de San Juan, el Santa Rosa y el San Martín, bien hechos. Miguel Prialé, de eso es una de las personas que más sabe del país. Y así como hay ellos, hay otras personas que la verdad es que no conocen y hay otras personas que ponían prioridades que no son las de los limeños. O sea, una persona que se asienta en un cerro, lo que quiere es que le cambien el uso. Suena a chiste, pero el Estado le dice vives en un paisaje y te lo tengo que cambiar a vivienda. Claro. Una vez que hace eso, quiere habilitación urbana y títulos para empezar a poner sus escaleras, sus muros y su agua, ¿no? Eso es número 1. ¿No? Los parques son bien importantes, pero no van antes que eso. Las prioridades estuvieron mal establecidas, definidas. Y eso ya es porque ellos tenían una visión del desarrollo que no es la correcta, ¿no? Entonces, hemos hecho un trabajo, creo, ciertamente de fiscalización, también de representación. Esto que te decía de los mercados, el Chino Ibáñez pues entra a los mercados y la gente está con él, ¿no? Y de propuesta bien consistente. Y hemos criticado, y he dicho lo que tú has dicho. Claro, yo te he escuchado y te he citado muchas veces por el tema por el tema de la parada. Así como hemos reconocido que se han hecho cosas positivas, esta falta de priorización que después se ha corregido nos parece un error, ¿no? Claro. Ahora, digamos, otra de las cosas que se viene discutiendo ya ahora en la última fase de la campaña es, se va Susana el 17 y viene el caos. ¿Viene el caos? Mira, a mí me preocupa más que nada la reforma del transporte. Porque de 300 rutas que habían al final de Andrade nos pasamos a 600 al final de Castañeda. 80% de las compañías no tienen buses, ¿no? Son empresas cascarón. Y ahora se han reorganizado en consorcios. Yo conozco un consorcio, son 3 empresas. La que menos buses tenía 1 bus y la que más tenía 50. Y se han puesto de acuerdo para ver cómo despachan, digamos, los buses. Porque en la ruta, en la Panamericana, va a haber solo un bus a la vez. Buses con GPS, ¿no? Buses con programas para mantenerlos, buses con programas para mantener la flota, choferes formalizados. ¿Y no crees que la administración transitoria, por llamarle de alguna manera, no sé cómo llamarlo, o los nuevos, podrían blindar esos contratos, esas cosas ya iniciadas? Podrían ellos concretar la reforma, ¿no? Pero yo he trabajado un poco ya en el Estado y la verdad es que la gente que no siente que tiene apoyo político no quiere firmar nada, porque piensa que los van a crucificar, ¿no? Y esta campaña ha sido una campaña en la que hemos visto una campaña muy agresiva de los 2 lados. Me imagino que ese sabor se va a quedar pues en la boca de gente que nunca en su vida ha estado en el Estado. O sea, por ejemplo, cuando fue el tema de los patrulleros, pensaban, no, Gerencia de Seguridad Ciudadana compró. Así no es, administración compra. Claro. Entonces, cosas así elementales no las saben comentaristas que hablan en público de estos temas, ¿no? Claro. No, en ese caso se criticó básicamente el tema de la oportunidad, del aprovechamiento, de mostrar... No, sin duda, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo. Y mi punto es, y eso lo fiscalizamos recién, o sea, si fuéramos tan interesados en nuestro sitio en el Consejo, no lo hubiéramos hecho. Pero regreso al punto, entonces veo que va a haber una administración muy débil en el medio, y de ahí va a llegar la administración posiblemente de los 8 años y de duplicar las rutas y de las coimas. Entonces, esa reforma me preocupa. Las 2 contratos firmados, uno con Graña y uno con Odebrecht, no me preocupan, son contratos firmados por el Estado. Está en negociación. Además, ¿no? Son los contratos estándares de iniciativas privadas, ¿no? Que en el caso de Línea Amarilla que se volvió vía Parque Rímac, se ha demostrado que se pueden renegociar si uno quiere hacerlo. Viene el contrato de Javier Prado y es bien importante ese contrato, y lo que están diciendo es mentira. Ese contrato se está coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, la trinchera, digamos, el hueco por el cual pasan los autos y los buses, debería tener debajo otra trinchera para que más adelante pase el tren. Así es. Y los contratos con las empresas de la ruta Javier Prado, la Marina Fawcett, que va desde el este hasta el Callao, son contratos que ya contemplan que eventualmente te sacan de esa ruta y te pasan a otra. No, ahí Gustavo Guerra García, si quieres, él te puede contar eso, porque él está trabajando mucho en eso, ¿no? Ahora, una de las cosas que más preocupaban era el cosa cuno, ¿no te acuerdas? Este tema de la garantía que hay con COFIDE, de la plata que había que devolver. Ahí sí es un tema de renegociación, porque lo que hay en esencia es que se entregó un contrato que no estaba terminado, o sea, la obra no estaba terminada y el contrato no se cumplió.
¿no? Porque suponía sobre la base de una cantidad de pasajeros que aún no se habían logrado. Además había que retirar, ¿no?, las combis a 4 cuadras a cada lado, había que llegar a Caraballo, se ha llegado a Villa El Salvador, pero con un esquema tipo corredor complementario, o sea, con una solución más ligera. Ese es un tema bien importante, y en esencia lo que tienes que hacer ahí es sentarte con los operadores y decirles, te voy a pagar, pero vamos a cambiar el contrato. Tú no vas a poder definir las tarifas, que no sé a quién se le ocurrió eso. El contrato es absurdo, o sea, hay un comité controlado por los operadores que define las tarifas. Cuando debería ser un regulador, ¿no? Debería ser Ocitran, claro, ¿no? Las tarifas van a ser por viaje, no por kilómetro recorrido, que también es lo estándar, ¿no? Vas a Caraballo, ¿no? Ya se están usando la mayoría de los buses, ese ya dejó de ser un problema. Tú sabes que Protransporte margina con el gas. PGN vende el gas a Protransporte y Protransporte se lo vende más caro a los buses. Esa no es una manera de hacer las cosas, ¿no? Claro, es un modelo de contrato que tiene una serie de inconsistencias. Eso se tiene que rehacer. ¿no? Y en el camino se paga y se acabó. O sea, eso es una... Yo no entiendo la verdad por qué se demora tanto ese tema. Es un tema de sentarse a negociar. Los propios sus cooperadores tienen año y medio pidiendo que se renegocie eso. O sea, la situación era precarísima. No estaban pidiendo un montón de plata. Gustavo está metido en eso, pero ahí tienes que asesorarte con buenos abogados. Ellos han trabajado con Tito Rebasa, Vías Nuevas de Lima. Tito Rebasa, por ejemplo, es una opción, pero eso se tendría que concursar, ¿no? Y que venga uno bueno, ¿no? Toño Payeta y otras personas, Milagros Maravilla, Echecopar, que manejan el tema de regulación. O sea, sí, bueno, entiendo que los está asesorando Alfredo Bullard. O sea, están asesorándose posiblemente con el mejor para el tema de competencia, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver si eso ya se destraba, ¿no? Yo te escuché ser muy crítico con el tema de Parada y Santa Anita y hace 2 semanas viene un reportero del canal y me dice, Mario, la verdad que la parada sigue igualita. Siguen llegando los camiones a la hora que le da la gana. Bueno, de repente no en el volumen que había antes, pero la cosa sigue igual. ¿Qué hacemos? Hay dos temas ahí. Un tema que había es que la entrada de los mayoristas de ciertos giros a Santa Anita es una entrada que ha ido gradualmente. Por ejemplo, hace un par de semanas licitaron puestos para cebolleros. 5 cebolleros de 50 de los grandes se quedaron sin puestos. Entonces estaban buscando puestos adicionales para acomodarlos a todos, ¿no? La idea es que los precios mayoristas se formen en un solo mercado, no que hayan mayoristas por otro lado, ¿no? Eso no tiene sentido. El otro problema era que en la parada habían minoristas. Y los minoristas se quedaron sin a dónde ir, porque en Santa Anita lo único que sí hay, que es un consejo para las amas de casa, que vayan los domingos a Santa Anita, porque los domingos venden al minorista. Entonces van a conseguir precios espectaculares. Pero fuera de eso, los minoristas se quedaron sin dónde ir. Recién se ha aprobado en la comisión respectiva de la municipalidad lo que se llama la tierra prometida, que es otro mercado cercano a Santa Anita para minoristas. Entonces ahí se están yendo. Entonces te digo, este es un ejemplo en que han empezado a reaccionar, pero ha sido un proceso bien lento en el que habían perdido completamente la confianza de los mayoristas y de los minoristas, y en el que la verdad es que personas como Óscar Ibáñez, Olivia Cánova o Coco Viena del PPC han hecho mucho trabajo. Sí, me consta. Mejor no. Ojalá que tenga una solución definitiva, Pablo, porque si no, imagínate, los 4 muertos estos al final van a ser mártires de la nada, ¿no? O sea, ojalá yo creo que se termine o se concluya este proceso tan doloroso. Este es un proceso que está en marcha y que van a concluir, y no hay duda que ese es el camino, y los mayoristas lo reconocen. La semana pasada estuvieron los 40 principales mayoristas del mercado en una microondas con el Chino Ibáñez. La gente no sabe quiénes son, pero son los 40 mayoristas más importantes. Entonces, la voluntad de cambiar está ahí y son perfectamente conscientes. Recuerdo de la campaña de Lourdes a la señora Julia, y yo hablé con la señora Julia, está feliz, tiene un puesto totalmente diferente, los camiones despachan ahí, se ha organizado mejor el tema de los estibadores y los carretilleros, que también fue un problema. O sea, esto no era pues una cosa que se hacía en un día. Sí hemos sido críticos, pero a la vez hemos sido constructivos, hemos dado una mano para hacer que este proceso fluya, ¿no? Ahora, hablando de Lourdes, te ha lanzado, ¿no? Te ha dicho que Pablo Secada puede ser tranquilamente un buen candidato a la alcaldía. Eso dice Lourdes. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que no es el momento de hablar de eso, ¿no? Como dicen unos amigos, unos colegas míos, no lo descartas. No, pero es que para nada, o sea, a mí no se me ha cruzado por la cabeza, y cuando hablas con los del PPC después de las declaraciones de Lourdes, todos te miran con miradas sospechosas ahora, ¿no? con miradas vengativas. Con miradas sospechosas, sí. Y más bien en mi casa me están viendo la temperatura con más frecuencia. Bueno, yo sí diría que Pablo Secada sería un extraordinario candidato a la alcaldía. Mira, este es el momento de ir por el no. Este es el momento de defender las instituciones, este es el momento de defender la agenda por Lima, este es el momento de enfrentar a gente
que está mintiendo, que está desinformando y que no quiere discutir los temas de fondo de Lima, y después ya veremos qué pasa, ¿no? Van a haber seguramente otras personas que se presenten en el caso negado en que vayamos a otra elección. Vamos a ver qué pasa.